Jóvenes, buenas tardes. Les voy a proyectar lo que son las actividades que tenemos pendientes. De la semana 1 es una tabla comparativa en la que construyen todos los conceptos relacionados con el tema de su proyecto de investigación. Recuerden que eso lo hemos estado revisando. Si no, recuerden que era una parecida a esta, donde poníamos el concepto, qué es, quién lo dijo y en qué año, y cómo se relaciona este concepto con mi investigación. Esa es la actividad de la primera semana. De la segunda semana, una conclusión de 250 palabras sobre la importancia de la revisión bibliográfica. Aquí acuérdense que para poder hacer esto ustedes tenían que haber revisado de 5 a 6 artículos y tenían en Google Académico, tenían Cielo y tenían también Redalic para investigar en cualquiera de esas plataformas. Y para lo que es esta semana, una tabla de análisis contextual del tema de su proyecto de investigación. ¿Cómo pueden ayudarse a través de un análisis FODA o del análisis PESTEL, que son los que hemos estado trabajando en la semana pasada? Bien, en esta semana vamos a ver lo que es el proceso metodológico. Y aquí hay algo muy importante. Está subrayado, tomen nota si gustan. El método es un camino para investigar, conocer, descubrir. Este nos va a decir la manera en cómo vamos a llegar a investigar, cómo vamos a conocer nuestro problema. Esta es la parte más importante. Bien, el párrafo 1, ¿lo puedes leer, por favor, Lady? El método se empieza a utilizar en la Grecia antigua. Aristóteles lo utiliza como procedimiento para indagar el conocimiento empírico. Le llama método de síntesis y lo explica en 4 pasos. Bien, gracias. El primero, ¿lo puedes leer, por favor, Daniel? Sí. Se aprenden los fenómenos como un observador pensante que le interesa todo lo que se presente y que se debe estudiar a fondo y con detalle. Gracias. El 2, ¿lo puedes leer, por favor, Miguel? Se parte de lo general y con un proceso de reflexión se llega a lo particular. Gracias. El 3, Miguel, no, Viviana. ¿Cuál, perdón? El 3, por favor. Se consideran las consideraciones dadas por la filosofía anterior sobre el objeto para aceptar, corregir y transformar la concepción que se tiene de él, así como exponer las características que se le han encontrado. Gracias. El 4, ¿lo puedes leer, por favor, Ramos? Sí, examina con el pensamiento el objeto estudio y determinado, o sea, se vuelve a lo resuelto obtenido para verificar su validez. Gracias. Bien, aquí nos está diciendo estos pasos de cómo nos podemos acercar a nuestra investigación. La primera, no sé si recuerdan que yo les había comentado, justamente que prácticamente sentarse así al lado de su ventana, pararse en un momento y observar. Eso es lo que necesitamos hacer, observar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, qué es lo que está sucediendo con todo esto que tiene especial interés o que afecta a nuestro problema. La siguiente se parte de lo general. También recuerden que les había dicho que una investigación nos vamos de lo general, de lo más grande, a lo particular. No sé si recuerdan que el ejemplo que les di es buscarle la uña del dedo chiquito del pie de la hormiga. ¿Sí se acuerdan? Es irse hasta lo más chiquitito para poder sacar esta parte de información que nos ayuda a entender esa cosa mínima, lo grande que tiene este problema. De ahí tenemos tomar estas consideraciones donde se pueden corregir, donde tú tienes a lo mejor una idea, tú tienes un supuesto, en este caso va relacionada a la hipótesis. Yo tengo un supuesto, está pasando los robos a mano armada por esta razón. Y puede que en tus conclusiones, tus resultados y esto, que serían los resultados, perdón, encuentres que no es la razón que tú pensabas, sino era otra. Entonces ahí se rechaza y se cambia. Y eso es válido. ¿Qué va relacionado al último? Se examina el pensamiento del objeto estudiado. Recuerden este problema que estamos viendo, cómo lo estamos viendo
y cómo este mismo vamos a verificar si tiene validez o no en relación a mis estudios o a los análisis que yo he tenido. Bien, la siguiente. ¿Qué es método? Aquí es importante definir. Marlene. ¿Mande? ¿Puedes leer qué es método, por favor? Es un procedimiento riguroso formulado lógicamente para lograr la adquisición, organización o sistematización y expresión o exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su fase experimental. ¿Le sigo? No, bien, gracias. Ok, aquí nos está diciendo que esta cuestión del método va a ser un procedimiento y es riguroso, o sea, sí se debe de seguir ciertos pasos. Pero dentro también de la investigación, estos pasos nos ayudan a ir y venir para poder ir entendiendo y armando toda esta parte del esqueleto que recuerdan que les había dicho, que es nuestro problema de investigación. O sea, yo ya tengo mi planteamiento, muy bien, ya vamos con mi planteamiento, ya tengo mi justificación, ya revisé mis artículos, ya tengo mi revisión bibliográfica, ya tengo un mapa conceptual, un marco conceptual, ya tengo un marco referencial, perdón, y de ahí ya me fui acercando a mi método y me doy cuenta que dentro de mis análisis hay cosas que puedo modificar en la cuestión conceptual. ¿Por qué? Porque el concepto que yo pensaba que era violencia no se adecua a lo que yo estoy queriendo investigar. Entonces ahí se puede modificar de manera que todo vaya armado y que tenga cierta congruencia. Bien, por lo tanto, ¿lo puede leer, por favor, Enrique? Por lo tanto, el método científico es un procedimiento que busca formular preguntas o problemas sobre la realidad y los seres humanos, con base en la observación de la realidad y la teoría que existe, en anticipar soluciones, formular hipótesis a estos problemas y en contrastar con la misma realidad dichas hipótesis mediante la observación de los hechos, su clasificación y análisis. Bien, gracias. Este párrafo es muy importante. Recuerden anotarlo, lo subrayan ustedes, le sacan captura de pantalla, porque es prácticamente el resumen de lo que indica o lo que nos quiere decir que es el método y cómo se tiene que hacer parte de esta cuestión de la investigación. Entonces es muy importante destacarlo. Bien, de ahí nos vamos a esta parte donde dice modelos de investigación cuantitativa y cualitativa. El primer párrafo, ¿lo puedes leer, por favor, Josefina? La función básica del modelo es la de ayudarnos a comprender las teorías y las leyes y proporcionar una interpretación de las mismas. De manera que si el modelo nos ayuda a comprender es porque además de darnos una explicación nos permite predecir. Gracias. Aquí, función básica del modelo es ayudarnos a comprender. Vamos a tratar de entender gracias a esto cómo está pasando nuestro problema. Bien, la investigación cualitativa, ¿la puedes leer, por favor, Lady? La investigación cualitativa tiene una tarea difícil y no se puede esperar un grado de precisión siquiera aproximado al que suele hallarse en la investigación cuantitativa, como la que se ofrece en las ciencias físico-naturales. Bien, gracias. Ahí quiere decir que no es exacta. El cualitativo no es exacto. No es como las matemáticas, no es como sumar 1 más 1 siempre va a dar 2. No va a ser así. Bien, el modelo cuantitativo, ¿lo puedes leer, por favor, Daniel? Sí, el modelo cuantitativo resulta con frecuencia inaplicable en muchos tipos de investigación social, aunque proporciona una base útil para establecer comparaciones con la investigación cualitativa, más común en las ciencias Sociales. Bien, gracias.
Aquí nos dice que cuesta un poquito de trabajo aplicarlo en un problema social. Por ejemplo, ustedes tenían como problema social, no recuerdo bien si era aquí, el robo a mano armada. Si vamos a sacar datos estadísticos, sí sería cuantitativo, pero si vamos a entender cuáles son estas razones, sería algo cualitativo, que es algo que tiene que ver con la parte interna del ser. Algo está pasando dentro de esta persona y que también lo está rodeando, que hace que robe, en este caso. Ahora, recordemos aquí entonces cuantitativo se basa o nos puede ayudar en nuestra investigación a sacar datos estadísticos, a sacar, mira, de tal a tal año hubo tantos robos y así ya podemos tener cierto problema. Ya tenemos, mi problema es este. Estadísticamente se ve de esta manera, pero yo lo voy a estudiar cualitativamente. Recuerden, cuanti, que se puede contar, quali, que tiene que ver con el ser. Bien, las ciencias naturales, ¿lo puedes leer, por favor, Miguel? Las ciencias naturales requieren investigación cuantitativa. Las ciencias naturales tienen como objetivos descubrir la esencia de los fenómenos de la naturaleza, conocer sus leyes y prever sobre su base los fenómenos que surgen. Indicar las posibilidades de aplicar en la práctica las leyes sobre el sobreve de la naturaleza que han sido identificadas. Bien, gracias. Ahora voy a presentarles un cuadro comparativo donde están las diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa. Y aquí, ojo, nos va a ayudar a identificar cómo vamos a estudiar nuestro problema. Vayan pensándolo, jóvenes, váyanse formulando. En investigación cualitativa, dice forma de conocimiento objetivo, o sea, tiene algo puntual. Investigación cualitativa, su forma de conocimiento es subjetivo, que es algo interno, que yo lo voy a interpretar de cierta manera. Yo creo que se ve de esta manera. En la cuestión cualitativa, descubrir hechos para formular leyes. En la cuestión cuantitativa, construir teorías con base en los hechos estudiados. Aquí viene algo, una teoría va a ser algo exacto y aquí es la ley se puede modificar. Entonces aquí esta diferencia es muy importante. La finalidad que tiene la investigación cualitativa es buscar resultados nomotéticos dirigidos a la formulación de leyes generales. Es tratar de entender de esta pequeña parte cómo se puede modificar todo nuestro entorno. La finalidad en la cuantitativa describe los hechos como son, explica la causa de los fenómenos. Está pasando esto y esto tiene relación con esto. Va a ser esto igual a tal. Punto. No más. Bien. En la cualitativa, nuestro método es único. En la cuantitativa hay una pluralidad, metodológica. Quiere decir que son varios los métodos que se pueden utilizar para llegar a él. En la cualitativa, la postura epistemológica es cientifismo apoyada de ciencias naturales, física, matemáticas y estadística. Y en la postura cuantitativa, la postura epistemológica, hermenéutica fenomenológica. Jóvenes, aquí hay un detalle. Esta de acá, la que estoy señalando, si la pueden ver, como que la amarillita, es cualitativa y este lado es cuantitativo. Los títulos están intercambiados, jóvenes. Bien. Elementos de estudio son variables en el cuantitativo. Los elementos del estudio son categorías en la parte cualitativa. Bien. La hipótesis, aquí porque nosotros conocemos en lo cuanti, o sea, en lo que se puede contar, recuerden, son variables, así se le va a conocer. Mi variable de X, la variable de Y. Y en la otra son mis categorías. Mi categoría de tipos de robo. A eso se refiere, ¿bien? Y después tenemos hipótesis. Se formula el principio de la investigación. La hipótesis surge durante el estudio, lo que yo estoy pensando que va a pasar. Los datos, generalmente recogidos en un solo momento. En la cuestión cuantitativa, los datos se recogen durante todo el proceso. Todo el proceso uno puede hacer un análisis de contenido dentro de mi investigación. La relación sujeto-objeto, hay dualidad, resalta la objetividad y la relación sujeto-objeto impera la subjetividad.
Recuerden, es algo muy interno y en la otra tiene uno que ser focalizado. Bien, voy a dejar de compartir, jóvenes, y detengo la grabación.